durante el trayecto de la clase, esperemos que sí. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Allí en Mateo. Son de estos niños, ¿verdad? En el capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo 5 del 10 al 12. Gloria a Dios. Me indican amén cuando lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, Señor. Tú eres digno, tú eres santo y poderoso, Señor. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas que quiera levantarse contra esta iglesia. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas que quiera levantarse contra nosotros, en lo personal, en lo particular o en lo congregacional. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu nombre sea glorificado en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que podamos ver tu gloria, tu gracia y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. ¿No estuvo? Teníamos una como para la computadora, pero que tiene una naranja ya, Ah, esa naranja es. ¿se la pido? No, ahorita. O pregúntale si la va a usar ahorita. Ah, es que la va a usar en la clase, creo. Si la va a usar en la clase, dile que si me la manda para estar cargando el teléfono. Y ahorita ya nomás ya nomás que se la lleve, ya que tenga el teléfono cargado. Y si no la va, y si la va a usar ahorita, pues ni modo se la dejas. Gloria a Dios. Ok, la semana pasada, hermanos, las pasadas 2 semanas, hemos estado hablando de esta bienaventuranza, que es una bienaventuranza bastante fuerte en el sentido de que es una de las bienaventuranzas que nos promete una redención futura, nos promete un galardón futuro, un premio futuro, aunque ahorita, en nuestros días, estemos viviendo tiempos difíciles y complicados para la iglesia, ¿sí? Dijimos que son bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, no los que sufren persecución de la justicia. Por causa de la justicia, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos gozarnos y alegrarnos? Cuando por causa del Señor seamos vituperados y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave, ¿sí? No debemos dar motivo para que se hable mal de la iglesia, para que se hable mal de nosotros como cristianos. Cuando hablan mal de nosotros como cristianos, porque somos bien metiches, bien mentirosos, bien rateros o bien lo que sea, entonces ahí no hay bienaventuranza alguna, al contrario, ahí la Biblia dice: arrepiéntete, pecador, ¿verdad? En otras palabras más, palabras menos. Gracias para eso. Ahí hay una palabra de condenación para aquel que no se entrega por completo al Señor y que es cristiano nada más de dientes para afuera, ¿sí? ¿Por qué? La Biblia dice, hermanos, ahí en Marcos habla de una maldición a una higuera, ¿se acuerdan? Sí, si gustas puedes hacerme el favor de conectar.
Entonces, ¿cuál fue el asunto ahí, hermanos? La Biblia dice que Jesús tuvo hambre, iba saliendo, me parece que de Jericó, y junto al camino hay una higuera. Y Jesús ve esa higuera y la ve una higuera frondosa, la ve una higuera verde, puesto que la Biblia dice que había hojas, ¿sí? Y Jesús tuvo hambre y fue a la higuera para ver si hallaba en ella algo. Y la Biblia dice que no encontró frutos, sino que Puras hojas. hojas solamente, puras hojas. Ok. La higuera se veía frondosa, la higuera se veía bonita, la higuera se veía como algo que prometía dar fruto o tener fruto. Pero la Biblia dice que no era tiempo de higos. Entonces Jesús maldijo aquella higuera porque no tenía higos. ¿Se acuerdan? Sí. Hemos dicho, hermanos, que nosotros podemos tener una gran cantidad de razones muy lógicas para no dar fruto. La higuera podía haber dicho, oye, pues ¿de dónde quieres higos? Si no es tiempo de higos, ninguna higuera tiene higos. Pero a Jesús, hermanos, no le interesó que no fuera tiempo de higos, él maldijo a la higuera. ¿Qué es lo que nos enseña este relato, hermanos? Porque no es parábola, es un hecho real. ¿Qué nos enseña? Número uno, que tarde o temprano el Señor vendrá a buscar fruto en nosotros. Aunque nosotros tengamos las excusas que querramos poner, es que el pastor, es que la hermana, es que el hermano, es que esto, es que aquello, no va a haber excusa. No va a haber excusa. Tenemos que dar fruto. Siempre tiene que haber fruto en nosotros. Pues el primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Para empezar. Número 3. Jesús no se conforma con hojas. No se conforma con apariencias. Quiere frutos reales, no quiere apariencia. Él no quiere que vengamos a fingir un arrepentimiento, no quiere que vengamos a fingir una relación con Él, no quiere que vengamos a fingir una llenura espiritual que no tenemos. Él quiere un verdadero fruto en nosotros. No se va a conformar con una máscara de santidad. Yo me puedo colgar un membrete aquí que diga santidad o santo a Jehová, como se ponían los sacerdotes del Antiguo Testamento, santidad a Jehová. Pero Dios no se conforma con ese membrete, Dios no se conforma con una plaquita en la cabeza que diga santidad a Jehová. Él quiere verdadera santidad. ¿Sí? No se conforma con máscaras. ¿Cuántas llevamos? 3. ¿Cuáles fueron? Y los acabamos de ver. ¡Qué bárbaros! Número 1. Dios quiere fruto. Número 2. No hay excusa. Número 3, no se conforma con máscaras. Y número 4, ¿Cierto? número 4, hay juicio para aquella higuera que no da fruto. Hay juicio. Amén. Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué pasó con la higuera? Desde las raíces, hermanos. Entonces las hojas representan como nada más una vestidura. Una vestidura de santidad. Bueno, así lo veo yo, ¿verdad? Así lo veo yo. Aquí el punto es este, hermanos. Nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos a padecer persecución por ser cristianos. No le vamos a caer bien a todo mundo. Va a haber gente, hermanos, a las que de plano van a hablar mal de nosotros, con razones o sin ellas. Nuestra responsabilidad, hermanos, es no dar lugar a que se hable mal de nosotros. Empezando con la familia. Empezando, yo creo que son los primeros, porque son los que nos conocen cómo éramos y son los primeros que tienen que ver cómo somos. ¿Me explico? Decía un pastor, ¿quieres saber cómo es el hermano fulano sutano? Pregúntale a su esposa. ¿Quieres saber cómo es el pastor? ¿Quieres saber cómo es el evangelista? ¿Quieres saber cómo es el misionero? ¿Quieres saber cómo es el cristiano, el músico? Pregúntale a su esposa. Ella te va a decir cómo es. Ahora, el asunto es este, hermanos. Nosotros no debemos dar pie a que se hable mal de nosotros como cristianos. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, los creyentes, hermanos, tenemos que estar bien conscientes
de lo que es la tentación a comprometer la voluntad de Dios a fin de evitar la vergüenza, el ridículo, el desconcierto o la pérdida de los bienes materiales. Miren, voy a usar mi ejemplo, lo que a mí me pasó. Cuando yo estaba en la maquila hace ya más de 20 años, yo estaba estudiando todavía en el Instituto Bíblico y trabajaba en la maquila. Había 60 personas en la línea, aparte de la supervisora y aparte de la persona de control de calidad. Éramos en total 62 personas en la línea. De esas 62 personas, 2 eran testigos de Jehová. Uno era cristiano y los demás eran de la religión popular, eran católicos, apostólicos y romanos. Entonces, en toda esa línea había un solo cristiano, ese era yo. Y mientras yo trabajaba en la línea, a mí me gustaba estar cantando, y yo cantaba mis alabanzas, ¿verdad? Ustedes saben que canto como pato para anginas, pues bueno, de todas maneras ahí en la línea, entre tanto ruido, pues no se entendía, no se sabía qué onda, ¿verdad? Pero los compañeros, hermanos, muchos de ellos, no todos, pero al menos los que estaban en el área de Cinte, que era el área en la que yo trabajaba, sabían, ¿verdad?, que yo cantaba y hacían chistes, se burlaban, se reían. Uno de ellos en cierta ocasión llegó a pasar detrás de mí cantando aleluya, aleluya, Satanás resucitó. Y ese tipo de asuntos, hermanos, ese tipo de cosas a veces son tropiezo para que el cristiano declare su fe. ¿Qué van a decir? Son 60 y tantos contra mí, 61 contra mí. ¿Qué van a decir? ¿Qué voy a decir si me equivoco? Hay testigos de Jehová que conocen la Biblia, según ellos, y según muchos cristianos. Tampoco no es cierto. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo, hermanos, a predicarle a un testigo de Jehová porque conocen la Biblia? Entre comillas. Porque si usted se va realmente al contexto bíblico, se va a dar cuenta, hermanos, de que los testigos de Jehová no conocen la Biblia. Conocen los versículos que a ellos les han enseñado en el contexto que se los han enseñado. Pero si usted les lee capítulos completos, se va a dar cuenta que no conocen y no entienden lo que la Biblia enseña. Sin embargo, hermanos, a veces en el cristiano está el temor, porque siente que no conoce la Biblia lo suficiente, o porque siente que no es lo suficientemente consagrado para poder hablar de la palabra, y siente temor. Hermanos, no sienta temor. Usted tiene que estar bien consciente de que el diablo va a usar eso para que usted omita declarar su fe, para que usted no comparta su fe, para que usted no hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Otra cosa que el enemigo puede usar, hermanos, es el ridículo. El ridículo. ¿Saben cuántas burlas tiene que soportar un cristiano en un ambiente que no es el suyo? Va más o menos tirándole por lo mismo. El significado que se le ha dado en nuestro contexto a la palabra bienaventurados dice que es 3 veces feliz o doblemente feliz, algo así. Sí, va más o menos en el contexto. Pero sí hay versículos que sí están bien torcidos. Por ejemplo, ellos dicen que Jesús no es Dios. Y en Juan 1.1, en la Biblia de los Testigos de Jehová, si alguien tiene una lo puede comprobar. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces, según ellos dicen y afirman que Jesús no es Dios y que hay un solo Dios. Pero en ese solo versículo de su propia Biblia se contradice completamente, porque hablan de Jesús como si fuera un Dios aparte de Dios. Estudien con atención, los que tengan alguna Biblia testiga de Jehová, estudien ese versículo y se van a dar cuenta de esto, ¿verdad? Ellos en su Biblia dicen, en el principio era el verbo, bueno, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces hacen separación entre Jesús y el Padre, lo cual es correcto, pero hacen separación entre Dios Padre y Dios Hijo, mencionando que son 2 dioses diferentes. Y ellos mismos le van a decir que hay un solo Dios. Entonces hay una contradicción en sus Biblias. Sí, ahí sí hay contradicción. Ahí ya serían politeístas. Exactamente. Ok. Entonces,
a fin de evitar la vergüenza o el ridículo. Miren, hay veces, hermanos, que nos da vergüenza ajena. ¿No es cierto? Escuché a un pastor que decía, ya está miedo a dar y decir que eres pastor porque todo el mundo se agarra la cartera. O sea, ya siento una vergüenza ajena por tantas cosas que se han visto en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, situaciones que, pues que nada que ver con la palabra. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos confesar nuestra fe, decirle al mundo que hay un Cristo que cambia, que salva, que viene por la iglesia, que sana a los enfermos, que tiene poder. ¿Me explico? Tenemos que estar conscientes, hermanos, de esa tentación, porque, hermanos, si no somos conscientes de esa tentación, cuando menos lo pensemos, vamos a negar nuestra fe. ¿Sí? El desconcierto, hermanos. ¿Les ha tocado que de repente les pregunten, ¿a poco nada porque vas a Peña ya eres salvo? Voy a hablar un poquito de eso ahorita, hermanos, por cierto, en el mensaje. ¿Les ha tocado? ¿Sí? ¿A poco porque vas ahí con los hermanos ya eres salvo, ya? Ahorita les voy a dar la respuesta a esa pregunta, no quiero adelantarme mucho en el mensaje, pero a veces, hermanos, esas preguntas desconciertan. Ah, caray, ¿y si no estoy en la verdad? Porque, mire, cuando yo era joven y bello, hermanos, recibí en mi casa por un tiempo a los testigos de Jehová. Por eso sé que lo que la Biblia de los testigos de Jehová dice. Yo tenía el librito ese que dice el conocimiento que lleva a la vida eterna, y tenía la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Por eso sé algunas cositas. Obviamente no conozco a profundidad la doctrina, puesto que en el momento en el que llegamos a la crucifixión dije, hasta aquí, no los volví a recibir más. Y ahora que los puedo recibir ya no van. Entonces ya no llegan a la puerta en 5 minutos y se van, ya no regresan. Pero bueno, el asunto es hermano, el desconcierto. A veces, hermanos, hay personas que llegan y nos mueven la fe. No, mira, es que la Biblia dice esto, y usted que nunca agarra la Biblia y lo ve y dice, ah, caray, sí dice. Ya le movieron el tapete, lo desconciertan. Entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, de que el mundo nos va a perseguir de muchas formas. Escuche lo que voy a decir, hermano. Porque muchas veces pensamos que una persecución tiene que ver con que lo agarren a pedradas. A veces pensamos que una persecución tiene que ver con que lo paran en la calle y lo cachetean porque anda predicando a Cristo. A veces la persecución, hermanos, puede ir desde eso hasta un simple comentario negativo que nos puede hacer, hermanos, tropezar en el camino. Que, no sé si me estoy haciendo entender, hermanos, porque muchas veces pensamos a un comentario negativo, un insulto. No, a veces no. A veces puede ser un comentario muy suavecito, muy leve, pero que ya le movió el tapete. Eso es persecución también, hermanos. Acuérdense, la persecución que nosotros como cristianos tenemos que sobrellevar no es meramente humana, es espiritual. Aunque el diablo utilice a personas, la persecución que él hace contra nosotros es espiritual, hermanos. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda potestad. Contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra el suegro, la suegra, el tío, el primo, el sobrino, el hijo, el ahijado, no. Nuestra lucha es contra huestes espirituales, hermanos. Y como es contra huestes espirituales, nosotros debemos de entender que el diablo es muy sutil, hermanos. Entonces, siempre que el diablo ataca, va a atacar de forma casi imperceptible, hermanos. Ya para que sea un ataque bien frontal y bien directo, es porque ya de plano, pero regularmente, hermanos, la tentación va a llegar de forma bien sutil. Por eso necesitamos pedir a Dios dirección, sabiduría, discernimiento, para que sepamos de dónde viene, cómo viene la tentación, para que podamos vencerla en el momento. Ahora, estamos hablando aquí de una tentación, hermanos, muy sutil, y es la tentación a comprometer la voluntad de Dios.
Dijimos, por vergüenza, por el ridículo, por el desconcierto cuando no estamos seguros de algo, ¿sí? Por quedar bien con otros. Por quedar bien con... Ahorita voy a mencionar algo, hermanos, sobre Cristín... Se me fue el apellido. Ella era de la iglesia adventista. De Cleiro. No, ese es de Clario, ¿no? La que canta. No, yo voy a hablar de otra persona. Otra Cristín. Ella era de la iglesia adventista del séptimo día. Y ella hizo una aplicación que se llama Our Bible. Es decir, nuestra Biblia. La Biblia inclusiva. La Biblia en la que hablan de un Dios Padre, Madre, al mismo tiempo. O sea, es Padre y luego diagonal Madre. La Biblia en la que habla de un Dios inclusivo para la comunidad gay. Una Biblia en la que a los gays se les da su lugar como personas normales. Una Biblia en la que toda alusión en contra del homosexualismo es quitada. ¿Sí? Y ella anda una palabra hablando de que hay muchos cristianos que están deseosos de abrirse a los homosexuales, de abrirse a la comunidad gay, pero no tienen herramientas para hacerlo. Vamos a hablar un poquito sobre esto, si el tiempo lo permite. La verdad es que el mensaje está un poquito largo, así que esperamos en Dios que podamos verlo completo. Pero el asunto es este, hermano. A veces, por quedar bien, comprometemos la voluntad de Dios, por quedar bien con la gente. ¿Qué pasó con Pilato? Él se lavó las manos. ¿Por qué se lavó las manos? Por quedar bien con los judíos, queriendo congraciarse con los judíos. Quedó bien con ellos, pero quedó mal con Dios. ¿Sí o no? Sí. Y todavía él tenía, como gobernante de Judea, él tenía el privilegio y la costumbre de soltarles un preso. Y le soltaba un preso. Él nunca andaba preguntando a quién le soltaba, él soltaba un preso. Pero cuando se trató de soltar a Jesús, ¿qué hizo? Les dio a elegir. ¿A quién? Pregunto. ¿A quiénes les dio a elegir si soltaba a Barrabás o a Jesús? ¿A quiénes? ¿A todo el pueblo? A los fariseos. A los que estaban con ellos. ¿Usted se imagina a Jairo ahí? Dice que los fariseos incitaron, así dice la palabra, incitaron al pueblo para que dijera que lo crucificaran y soltaran a Barrabás. La pregunta es, ¿a cuál pueblo? ¿Ustedes se imaginan ahí al ciego que fue sanado? Al que dijo, si es pecador o no, yo no sé. Yo lo que sé es que yo nací ciego y ahora veo. Y esto es lo maravilloso, dice, que Dios no usa pecadores. ¿Qué les estaba diciendo a los fariseos? Hola de pecadores. Eso lo sabemos, dijo el ciego, que Dios no usa, que si alguien es pecador, Dios no lo oye, eso lo sabemos. Pero a mí me abrió los ojos. Sí, ahora el asunto es este. Ustedes se imaginan a ese hombre ciego que fue sanado, que fue expulsado de la sinagoga entre la gente que estaba diciendo crucifícalo. ¿Y el leproso estaría ahí? ¿Bartimeo ahí estaría? ¿A quiénes entonces les preguntó? A puros antagonistas de Jesús. ¿Sí o no? A todos los que estaban en contra de él. A esos fue a los que les preguntó. Él se lavó las manos por quedar bien, comprometió, escuche, comprometió la justicia. Obviamente todo eso estaba dentro del plan de Dios, así que no podemos decir que no actuó conforme a la voluntad de Dios, porque era plan de Dios. Pero, vamos a ponerlo de esta forma. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios y Pilato hubiera hecho eso, él habría comprometido la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que los que sirven al pueblo, sirvan al pueblo, que los gobernantes sirvan al pueblo. ¿Esa es la voluntad de Dios o no? ¿No es eso la Biblia? Sí. En una oportunidad yo se lo dije a Maru Campos cuando estaba como candidata para presidenta municipal la primera vez. Si llega a ese lugar es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Claro que me mandó por un tubo, por lo que se ve, ¿verdad? Pero
El asunto es, hermanos, que esa es la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos, hermanos, comprometer la voluntad de Dios por el deseo de alguien más. Miren, hay situaciones, hermanos, que se dan en la iglesia donde el pastor tiene que tomar una decisión. Y a lo mejor no es la más popular, pero se tiene que tomar porque se tiene que hacer la voluntad de Dios en la iglesia. Y para eso Dios nos tiene aquí. Y no nada más al pastor, a la iglesia en general. ¿Sí me explico? De repente el pastor tiene que poner disciplina a alguien, lo pone. ¿Por qué? Porque hay que cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en la disciplina? Que la persona sea humillada y se vaya a la iglesia con, como dice el dicho por ahí, con el rabo entre las patas. No. ¿Cuál es la intención? Que la persona sea restaurada, que la persona entienda su error y cambie. Y eso haya un fruto de arrepentimiento, como decía la hermana Pati ahorita. ¿Me explico? Esa es la voluntad de Dios. Y a veces esas decisiones no son las más populares. Yo les he platicado cuando estábamos en Uruachi, me tocó tuve la necesidad de disciplinar a un hermano. Y este hermano tenía a su papá ahí en la iglesia, eran miembros todos de la congregación. Y el papá había dicho que cuando alguien, que si el pastor se atrevía a poner a su hijo en disciplina, toda la familia se iba de la iglesia. Y cuando estuvimos cuando estuve predicando, todavía no ponía en disciplina al hijo. Cuando estuve predicando, el hermano vio 2 ángeles detrás de mí. Cuando anuncié la disciplina de su hijo, el hermano me pidió el micrófono para hablar. Yo dije, pues ya va a decir que se van, ¿verdad? Porque esa había sido su amenaza. Sino que te doy el micrófono y el hermano nomás decía, yo vi dos. Sino que me acerco y le digo, yo, hermano, ¿2 qué? Me dijo, 2 ángeles, digo, que estaban detrás de usted, y usted caminaba para allá y ahí van los ángeles, y usted caminaba para acá y allá van los ángeles, dice, y andaban detrás de usted para arriba y para abajo. Dice, no nos vamos. Y se quedaron. Pero a veces, hermanos, ese temorcito a que la iglesia se vaya, a que los diezmos se vayan, a que las ofrendas se vayan, puede hacer que se comprometa la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esa tentación que puede llegar a la vida de cualquiera, hermanos. De cualquiera. ¿Por qué? No, es que estoy invitando a tal persona para que venga a la iglesia, pero si no hago esto, no hay. Pues que no venga. Usted no puede comprometer la voluntad de Dios por eso. ¿Sí me explico? No podemos comprometer la voluntad de Dios con tal de ganar a alguien. ¿Cómo lo vamos a ganar para Dios si estamos poniendo en contra de su voluntad las cosas? Entonces tenemos que, incluso, bueno, ya sea desde otro punto de vista, ¿no? El hacer cosas que tenemos que hacer, hay que poner las cosas en manos de Dios. Que si me cambio de iglesia, Señor, dirígeme. Que si voy a comprar una lavadora, Señor, dirígenos. Que si voy a, no sé, que el Señor nos dirija. Amén. Ok. La pérdida de bienes materiales, hermanos, también puede ser un motivo por el cual muchas veces podemos llegar a comprometer la voluntad de Dios. ¿Cómo cree usted que se sentiría, por ejemplo, a lo mejor Abraham, cuando empieza la marcha? Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham empaca todos sus tiliches, todas sus chivas, como decimos por ahí, y literalmente también, y agarra rumbo, hermano. Y empieza a caminar y de repente a lo mejor se le hace de noche allá en el desierto. Y voltea para atrás y a lo mejor alcanza a ver el vislumbre de la ciudad. No sé cuánto les ha tocado venir de carretera de repente y allá a lo lejos se ve por encima de los cerros la luz. Cuando vienes de la sierra, por ejemplo, se ve Chihuahua, ya de Palomas para acá, de Trías. Desde antes, desde el mirador, yo creo que ya empieza a verse el vislumbre así de la ciudad por arriba de los cerros. Y a lo mejor Abraham veía el vislumbre de la ciudad allá a lo lejos, las antenas del Telcel y todo eso. Allá a lo lejos, y veía hacia el frente y todo oscuro, una boca de lobo, como luego dicen por ahí. ¿Usted cree que se podía haber llegado a sentir tentado a regresar? Tenía, ¿qué? 75 años, 70 cuando fue llamado. Claro, en aquellos
tiempos la gente vivía más, ¿verdad? Tenía más años de vida, vivían 100 y cacho de años. Pero 70 años ya no era un mozalbete. Ya no era un mozalbete. Conozco personas que se fueron a Estados Unidos, que se fueron a vivir a otro lugar, tenían 20 años, 20 y tantos años, y se fueron. Un hermano testificaba que en su juventud ellos se fueron de mojados a Estados Unidos, ¿verdad? Y llegaron a un pueblo donde estaba en la frontera, y ya de ahí ya iban a cruzar para Estados Unidos, y se fueron por el desierto. Duraron 3 días sin agua, hermanos. Ya les andaban. Y allá a lo lejos de repente vieron las luces de un pueblito. Dijeron, pues ya le hicimos, dijeron, y vámonos. Y se animaron y se fueron de noche, ¿va? Al día siguiente resulta que amanecieron en el pueblo del que habían salido. Sí, gracias a Dios que llegaron, ¿va? Pero estamos hablando de gente que estaba joven para emprender un viaje. Mi tío, un tío que yo tuve, ya falleció mi tío. Mi tío se iba, hermanos, yo no sé cómo se iba entre las ruedas del tren. Llegaba a Estados Unidos, hermanos, morado de tantas piedritas que aventaba el tren con el viento y lo golpeaban. Llegaba todo golpeado por las piedritas que el tren aventaba. Y dice mi tío, bueno, decía mi tío, que llegaba, nosotros nunca lo llegamos a ver, porque pues, no estábamos allá cuando él llegaba. Pero dice que llegaba morado de la cara, de las manos, donde iba golpeado, del cuerpo, donde iba golpeado. No sé cómo se iba entre las llantas, no sé cómo le hacían, porque él decía que se iba entre las llantas, que las llantas nunca las revisaban. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Pero era joven y se iba. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí a estas alturas de la vida nos iríamos de mojados. Hay algunos jóvenes que no dijeron ni pío. Pero entre los más grandes, ¿sí se aventaría? No. Hermana Lidia, ¿usted se aventaría y se mojada? Mande. Ya no alcanza a cruzar el río Bravo, ya no alcanza a cruzar el canal, uno menos el río Bravo. Chubisca. Entonces, Abraham tenía 70 y tantos años, 75 años cuando empieza el viaje, 75. ¿Usted cree, hermano? Yo de repente sí me pongo a pensar, Abraham era el padre de la fe, pero también tenía esos detallitos, ¿a poco no? Entonces, la fe, hermanos, la fe de Abraham, pienso yo que pudo haber sido atacada. ¿Por qué pienso que pudo haber sido atacada? ¿Quién llegó a ser Abraham? De hecho, ¿quién era antes de salir? ¿Quién era antes de salir? Mucha comodidad, rico, muchas pertenencias, un buen estatus social. O sea, hasta yo le hubiera dicho como amigo de él, ¿qué estás loco? ¿Qué tienes todo? ¿Dónde vas allá? O sea, vas al desierto, aquí tienes tu alberca, tienes tu jacuzzi, tienes tu televisión por cable, tienes todo. ¿A dónde vas? Pues no sé, pero Dios me está diciendo que me vaya. ¿Ustedes creen que todos esos comentarios que Abraham recibió no pusieron en duda en algún momento su fe? La fe de todos es probada, hermanos. Vas al desierto, está lleno de asaltantes, está lleno de beduinos que te pueden asaltar, que te van a matar, que van a... ¿Cuál era el temor de Abraham, hermanos, cuando llegó a dónde fue? ¿A Egipto? Sara. Imagínate, vas al desierto, tu esposa es hermosísima, está llena de malandros allá, está peor que el barrio bajo de acá de la Industrial. Tranquila, Sonoros, es que a cierta edad aún seguía bella y dos veces mintió Abraham. Escuche, Abraham mintió 2 veces. Pregunto, ¿eso es comprometer la voluntad de Dios? Claro que sí. y tenía buena excusa. Y tenía buena excusa. No es tiempo de hijos. Entonces, a veces, hermanos, la pérdida de los bienes materiales. Aquí en el caso de Abraham había algo más, la pérdida de la vida. Pero la pérdida de los bienes materiales puede ser ocasión, hermanos, de que neguemos la fe. Aquí en Chiapas, hace algunos años, cuando estaba el presidente Zedillo, cuando recién comenzó Zedillo su periodo de gobierno, se levantó un grupo armado, el EZLN, ¿se acuerdan?
Ok, nosotros recibimos la visita en ese tiempo de un pastor que venía de Chiapas, el hermano Juan. Este hermano nos testificaba en la escuela bíblica de todas las atrocidades que el EZLN estaba haciendo a los cristianos. Les quitaban las tierras, a sus hijos los expulsaban de las iglesias, de las escuelas públicas, no podían ir a la escuela, no podían a veces salir de sus casas. Nos platicó de un pastor al quien le quitaron la piel, lo llenaron de miel y lo sentaron en un hormiguero. Ahí murió el hermano. El movimiento del EZLN, hermanos, no fue como muchos piensan, un movimiento 100% político. Sí incluyó la política, fue el gancho, fue la pantalla, pero en realidad, según lo que nos testificaba el hermano, era que las iglesias en Chiapas estaban creciendo, mientras que las iglesias católicas estaban mermando. Entonces se levantó un sacerdote que después resultó que era comandante, no sé qué, pero era un sacerdote jesuita que armó al pueblo en contra de los cristianos. Creo que era su comandante Marcos. Y era un sacerdote jesuita, hermanos. Pero armó a la gente en San Juan Cholula, si no me acuerdo mal. Incluso hay una película, hermanos, sobre esa San Juan Chamula. San Juan Chamula, donde habla de todas las atrocidades, o algunas de las que se hicieron públicas, de lo que sucedió en Chiapas, hermanos. Perdieron tierras, perdieron casa, perdieron ganado, perdieron familia, perdieron muchas cosas por su fe en Jesucristo. Bienaventurados, porque en el cielo los espera un galardón tremendamente grande, hermanos, a todos aquellos que no renegaron de su fe y que fueron perseguidos. Hay gente ahorita, hermanos, no sé si en este momento, pero hay gente ¿dónde fue? En Turquía, ¿fue? Donde los estaban acostando en una plaza pública, completamente desnudos en bolsas de plástico, para que se cocieran al sol. ¿Cuál era el crimen? Eran cristianos. Entonces, todo ese tipo de cosas, hermanos, a veces pueden tentarnos a comprometer la voluntad de Dios, a comprometer nuestra salvación, a comprometer nuestra fe. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque cuando llegue la persecución, lo primero, hermanos, lo primero sobre lo cual vamos a ser tentados va a ser sobre nuestra fe. ¿Qué pasó con la Santa Inquisición? Que de santa, como hemos dicho muchas veces, no tenía nada. ¿Cuál era el requisito, hermanos, para poder librar la vida? Niega que Jesús es el Salvador y confiesa que solamente hay salvación en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es el requisito. Ahora, una vez que hacían eso, hermanos, les ponían unas especie de túnicas como las del Ku Klux Klan, con una cruz pintada, y esa no se la podían quitar jamás, ni para dormir. Eso los identificaba como herejes restaurados. O sea, siempre eran estigmatizados. Pero bueno, eso ya es estudio de otra materia. Vamos a Mateo 10:33, ¿qué dice? Y Marcos 8:38. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Decíamos la semana pasada, hermanos, ¿qué vale más? ¿La opinión de una persona igual de pecadora que yo? ¿O la opinión de Dios, que es santo por sobre todas las cosas? ¿Qué vale más? ¿Qué es más importante? ¿Qué pesa más? Porque a veces, hermanos, porque la gente no hable mal de nosotros, comprometemos la voluntad de Dios. Hay una persona que dice que es pastor, muy buen cantante, por cierto, pero él dice que la iglesia tiene que vestirse en Halloween, disfrazarse y salir a las calles, repartir dulces, pedir dulces, para que los vecinos no hablen mal de nosotros como cristianos. Adrián Romero fue uno de ellos. Pues es el que yo estaba diciendo, pero no quería mencionar nombres. Pero en fin. No está bien para que lo sepan. Entonces, el asunto, sí, de hecho, la Biblia habla de otra fe, la Biblia habla de los que abandonaron a Pablo por nombre, entonces es correcto.
mencionar los nombres, ¿verdad? Muchas veces dice la gente, es que no diga, se dice el pecado, pero no el pecador. No, es que tienes que decir quién es. ¿Cómo? Bueno, el asunto es este, hermanos. Este hombre dice, para que los vecinos no hablen mal de la iglesia, para que los vecinos no piensen que no somos, o que somos mala onda, que no somos buena onda. Entonces, discúlpeme, pero los vecinos de todas maneras van a pensar que somos mala onda, porque somos cristianos. Y si nos disfrazamos en Halloween, todavía van a decir que somos hipócritas. Sí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que si hablan mal de nosotros, no van a hablar mal de nosotros porque seamos mala onda, van a hablar mal de nosotros porque somos cristianos. Porque renunciamos a la fe que antes teníamos. Porque vamos en contra de su sistema. ¿Me estoy explicando? Sí. Mateo 8:38, ¿qué dice? Perdón, Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto todavía remarca más lo que estoy preguntando, lo que estoy diciendo. Escuchen, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿dónde? En esta generación adulta. En esta generación que es como adúltera y pecadora. O sea, si yo me avergüenzo de Dios en esta generación adúltera y pecadora, Él se va a avergonzar de mí en la santidad de Dios. O sea, este versículo todavía está más fuerte en cuanto a lo que estoy hablando. ¿Qué vale más? ¿Qué importa más para nosotros? ¿Lo que la gente pueda pensar o lo que Dios pueda pensar de nosotros? Miren, a veces, hermanos, nuestros propios deseos, pueden comprometer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Demas me ha desamparado, dice, amando más este mundo. ¿No dice eso la Biblia? Hablando del apóstol Pablo. Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Los gobernantes de Israel, algunos creían en Jesús, pero no confesaban su fe. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Comprometieron la voluntad de Dios por sus propios deseos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Debemos entender entonces que los principios del reino de Dios nunca cambian, hermanos. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hablando de Jesús, ¿sí? Hablando Dios mismo dice, porque yo, hijos de Jacob, no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Y en Malaquías, ¿sí? Entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12, ¿qué dice? Sí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muy bien. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? No a mi manera, Ajá. Sin comprometer la voluntad de Dios. O sea, ¿alguien más? porque hay gente que puede decir, yo padezco persecución, pero porque es culpa. Sí, o sea, es lo que estamos hablando. O sea, si vas a andar de metiche, si vas a andar de chismoso, si vas a andar causando problemas en el barrio, en el trabajo, en la escuela, qué sé yo, pues obviamente van a hablar mal de ti. Y no esperes que hablen bien de ti si estás dando motivos para lo contrario. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso. Yo sé que a veces es complicado, yo sé que a veces tratamos de vivir lo mejor posible y cometemos errores y la gente los nota, pero una cosa es cometer un error y a lo mejor hasta llegar a pecar alguna vez por algún descuido, y otra es vivir practicando lo mismo y que la gente sepa que lo practicamos. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Sí.
Dijo la chimota. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, hermanos. Sí, va a haber mucha gente que hable mal de nosotros. La cosa es, ¿tienen razón o no? Cuando somos bienaventurados o vivimos con bendición. Somos bienaventurados cuando dice, bienaventurados es cuando bien tocase de cosas contra vosotros mintiendo, tenéis galardón grande en los cielos. Pero si dice, toca contra vosotros, por tu nueva razón, pues en la torre tenemos culpa nosotros. Sí, así es. Ahora, hay otra cosa, hermanos, que quiero mencionar así rápidamente, ya para prepararnos para el culto. Cuando la gente habla mal de nosotros, mintiendo, Dios se encarga de poner las cosas en su lugar. Sí. Dios se encarga. Ustedes no tienen que preocuparse ni meter las manos. Dios se encarga de poner las cosas siempre en su lugar. Siempre. Y Dios se encarga, hermanos, si me permite la expresión, y creo que la Biblia la maneja, exaltarnos cuando somos humillados. Dios se encarga, hermanos. Dios se encarga. Y se lo digo por experiencia. Hemos pasado por muchas cosas en las que Dios ha intervenido a favor de nosotros, ya sea de mí en lo personal o de mi familia. Dios se ha encargado, hermanos. Y créanme que Dios se seguirá encargando siempre, siempre. Así que nosotros no metemos las manos, metemos las rodillas y Dios se encarga de poner las cosas en su lugar. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, pónganse sobre sus pies, vamos a prepararnos para nuestro culto. Eterno Dios y buen Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio, Señor, en el cual hemos podido ser bendecidos por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que grabes tu palabra en nuestro corazón, que seamos edificados por ella y que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos, Señor, bendigas nuestra reunión del día de hoy, Señor, también en el culto, en unos momentos más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A nuestros hermanos que están por ahí en internet, les informamos nuevamente que vamos a desconectarnos y vamos a comenzar con nuestro culto. Ahorita en unos momentos más nos conectamos nuevamente para la predicación de la palabra. Y pues les invitamos para que si pueden venir, vénganse. Es importante que ustedes también estén aquí, que alaben, que glorifiquen a Dios, que exaltemos aún a su nombre, dice la palabra. Así que les invitamos para que si pueden estar aquí en el culto, vénganse al culto. Si tienen algún lugar donde congregarse, vayan, congréguense, aliméntense de la palabra del Señor. No dejen de estar en sus congregaciones. Y si no tiene dónde ir, dónde congregarse, aquí estamos. Templo Peniel, calle séptima, número 700. Séptima y San Jerónimo, número 700 en la colonia de Desarrollo Urbano. Todos son bienvenidos. Dios me los bendiga.